Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un Hola Pico, tema buenas noches. denominado, vamos a hablar acerca de lo que son los inventarios. Esta es una temática que pues va a llevar algo de tiempo, pero pues no hay inconveniente. Si nos demoramos, pues lo culminamos, ¿listo? La temática entonces de hoy va orientada, ay, esto se me descuadró. La temática va orientada a tocar todo el tema de inventarios eh, y obviamente pues va esto acompañado con una gran cantidad de ejercicios en los que pues el objetivo es tratar de abarcarlos todos, pero la metodología que vamos a seguir para el desarrollo de esos ejercicios es primero realizar lo que es la medición, perdón, el reconocimiento, luego la medición, pero recuerden que hay una medición inicial y una medición posterior, ¿ok? Y luego sí, cómo se hace el registro de ese ejercicio en las cuentas, ¿ok? Entonces, bajo ese orden de ideas, eh, entonces el tema está organizado de la siguiente manera. Primero, vamos a hablar acerca de la definición y métodos de valoración de inventarios. En segunda instancia, vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento de los inventarios. Y en tercer lugar, hablaremos acerca de lo que es la medición de los inventarios, que se puede hacer a través del método del costo, del valor neto realizable, y también vamos a abordar el tema del deterioro. En ese orden de ideas, entonces, pues básicamente, verifico acá, sí, básicamente, entonces vamos a arrancar primero por la definición de qué son los inventarios. ¿Ok? Entonces, por inventarios se entiende, o bueno, básicamente los inventarios son esos activos que se mantienen para la venta. O sea, son bueno, digamos que aquí, y es lo que siempre les he dicho, uno tiene que empezar a contemplar qué es lo que realmente, cuál es el modelo de negocio y con base en ese modelo de negocio, pues uno puede empezar a determinar qué es un inventario o qué es una propiedad, planta y equipo o qué es un leasing. Dependiendo del modelo de negocio, uno empieza a ubicar qué es lo que realmente va a catalogar como inventario, ¿ok? Por eso es indispensable tener perfectamente claro ese modelo de negocio. Y siempre coloco el mismo ejemplo. Siempre les digo, ¿qué pasa en el evento en que yo sea una agencia inmobiliaria y adquiero un apartamento para la venta? Eso será propiedad, planta y equipo, será inventario, será un leasing financiero. Pues dependiendo del modelo de negocio, y en este caso, como soy una inmobiliaria, pues básicamente eso es un inventario. ¿Ok? Entonces, los inventarios van, bueno, en realidad toda la contabilidad va muy atada al modelo de negocio que esté desarrollando esa organización. Otra característica acerca de qué son los inventarios son activos que están en proceso de producción para la venta, es decir, van a requerir una transformación para convertir esa materia prima en un bien y poderlo vender o en un servicio para poderlo comercializar. Y otra característica es que los inventarios son activos que se encuentran en forma de materiales o de suministros. ¿Listo? Ahora bien, digamos que en tema de costos, ¿cómo afecta el tema de los inventarios? Pues básicamente lo afecta de tres maneras. Hay que analizar qué es la materia prima, habrá que analizar qué es la mano de obra y por último los costos indirectos de fabricación. Es decir, por medio de la materia prima, esto es básicamente mis inventarios, ¿ok? Que esa materia prima trasciende y llega a ser modificada a través de una mano de obra y de una maquinaria y puede ser transformada en el bien que necesito comercializar, el bien que estoy produciendo. Y luego, no solamente voy a requerir de estos dos insumos de los costos, la materia prima y la mano de obra, sino que también voy a necesitar echar mano de lo que son los costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Ahí va todo, es como una bolsa en donde yo incluyo allá los arriendos, los servicios, los seguros, todo ese tipo de cosas que de una u otra manera yo los tengo que contemplar dentro de mis costos para poder luego determinar cuánto me vale producir el bien y
cuál es el precio de venta en el cual voy a incluir la utilidad que pretendo obtener bajo la venta de ese tipo de productos. Entonces, básicamente, todo producto tiene una materia prima, tiene una mano de obra y tiene unos costos indirectos de fabricación. Y el costo de los inventarios comprenderá la suma de todos los costos derivados de su adquisición y de su transformación. Es decir, yo voy a tener que calcular cuánto requiero de materia prima para producir, qué sé yo, digamos que somos una empresa que se encarga de producir, qué sé yo, productos alimenticios precocidos congelados. Entonces, en ese orden de ideas, yo como materia prima, pues van a ser de pronto las papas, que yo las quiero precocer y luego las quiero congelar para vender esas papas ya precocidas. Y lo que hago después es esa materia prima ya una vez transformada, pues obviamente para poderla transformar yo requerí de mano de obra y requerí también de una maquinaria para poderlas transformar. Y ya una vez tengo el producto casi listo, tengo que empezar a calcular si voy a vender 1 kilo de papas precocidas, voy a tener que estar en la capacidad de estimar cuánto de mano de obra le voy a aplicar a ese kilo de papas precocidas, cuánto de arriendos, cuánto de servicios, cuánto de agua, cuánto de luz le voy a asignar a ese kilo de papas precocidas y poder con base en eso decir, ese kilo de papas precocidas me vale producirlas eh, 1.700 pesos. Y ya a partir de eso, ya tengo lo que me cuesta a mí producir ese paquete de papas. Ahí debo incluir también el empaque, posiblemente el registro ante el INVIMA, todo ese tipo de cosas lo voy a contemplar, todo eso lo englobo y a cada tipo de producto que voy a generar le voy a aplicar esos costos. Y a eso le voy a aplicar también, pues obviamente, la utilidad que quiero obtener por la venta de esos bienes que que acabo de producir, ¿ok? Entonces, básicamente, para poder tener unos métodos de inventarios bien organizados, pues básicamente eso me lleva a que yo debo implementar unos métodos de valoración de inventarios en la organización. ¿Y cuáles son los métodos de valoración de inventarios que existen? Pues digamos que hay muchos, pero en este momento traigo 4 a colación que son el primero, el método de valoración de inventarios específico, luego viene el PEPS, que es primeras en entrar, primeras en salir, y el promedio ponderado. Y hay un último que se denomina WEPS, que es últimas en entrar y primeras en salir, pero este método de inventario quedó abolido por las NIF. ¿Por qué? Porque este método era uno de los más utilizados en Colombia, bueno, a nivel mundial, y básicamente lo que hace es que disminuye todo el tema del precio de venta y eso hace que mis ingresos disminuyan y al disminuirse los ingresos, pues eso va a hacer que yo pague menos impuestos. Entonces, básicamente, por recomendación de los gobiernos, lo que se hizo fue eliminar este método de valoración de inventarios, el WEBS, ¿ok? Em, y aquí entonces ya nos empezamos a meter en varios tipos de ejercicios. El primer ejercicio habla de lo siguiente. La empresa Intelecto S.A. realiza la importación de computadoras con los siguientes gastos. Precio de mercancía, 60.000 pesos. Seguros, 500 pesos. Aranceles, 1.200 pesos. Transporte, 1.500 pesos. IVA, 11.400. Y gastos de importación, 500. Si yo sumo todos estos, me da un total de 75.100 pesos como gastos que tuve que incurrir para poder tener esa mercancía que importé, para poderla tener en mi bodega, ¿ok? Entonces, ¿qué nos piden acá en el ejercicio? Determinar el precio unitario de las computadoras considerando que son 200 unidades las que se importaron y luego realizar los asientos contables correspondientes. Entonces, primero, la norma indica que todos los gastos en que se incurra hasta poner la mercancía disponible para la venta hacen parte del costo menos aquellos impuestos que son recuperables, ¿ok? Entonces, si nos devolvemos al planteamiento del ejercicio, vamos a encontrar que está el precio de la mercancía, ese hace parte, los seguros hacen parte, los aranceles hacen parte porque este valor no lo voy a recuperar, el transporte, que son 1.500
también hace parte. El IVA, este IVA es recuperable, ¿ok? Entonces, la norma indica que yo debo contemplar todos los ítems que representan costo, los debo contemplar, pero no me debo sesgar y de pronto contemplar aquellos impuestos que son recuperables. Entonces, aquí dice la anotación, por esta razón se deben incluir todos los costos menos el IVA, ya que este impuesto nos sirve como crédito tributario. En ese orden de ideas, entonces, lo que hay que hacer es tomar cada uno de esos ítems, el precio de la mercancía, que fueron 60.000, los seguros que están avaluados en 500, los aranceles, o sea, el tema de traer la mercancía y surtir todo el proceso de nacionalización de esa mercancía me arroja un valor de 1.200, el transporte 1.500 y los gastos de importación 500. Eso me da un total de 63.700. Lo único que hice fue no contemplar dentro del costo el tema del IVA, ¿ok? Entonces, si anteriormente me daba 75.100 y el IVA era 11.400, pues simplemente descontando, puedo hacer la resta de 75.100 menos 11.400 y me da estos 63.700. Y para poder determinar el valor unitario de esos computadores, pues lo que hago es este valor total, lo divido entre las 200 unidades que se importaron. Eso me da un valor de 318, bueno, esto pueden ser dólares, de 318 dólares con 50 centavos por unidad. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, esa es la manera como se puede llegar a estimar qué montos o qué valores son los que yo debo contemplar y que hacen parte del costo para poder determinar en realidad cuánto es lo que me vale esa materia prima. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema del IVA porque ese no se puede incluir como valor del costo, ya que va a ser un tema que se va a recuperar más adelante. ¿Ok? Y nos piden entonces realizar las contabilizaciones de ese tipo de transacción. Entonces nos indican qué cuentas entran aquí a jugar. En principio, pues debo hacer todo el tema de la registrarla o hacer la contabilización de la importación y en principio esa es una importación que se denomina una importación en tránsito por valor de 63.700. Es decir, el valor de lo que del costo de todos los ítems que me cuesta a mí para poder hacer llegar que esos computadores estén acá en Colombia en sitio para poder empezar a comercializarlos. Entonces, el primer asiento contable es las importaciones en tránsito por valor de 63.700 contra, bueno, a esto debo agregarle el IVA del 19%, me da un valor de 11.400 y todo eso va contra una cuenta de proveedores por 75.100. ¿Listo? Luego, debo hacer la transferencia de importación en tránsito a inventario. Es decir, ya recibo la mercancía, ahí ya cambian las cuentas. Entonces, en principio, debo ya cargar eso directamente a inventarios, computadoras por valor de 63.700 y va contra esas importaciones en tránsito que las voy a cancelar por valor de 63.700 al crédito. Entonces ya lo que hice al principio fue registrar que venía una mercancía en tránsito y cuantificarla. Y hago el registro, hago los asientos contables. Cuando ya llega la mercancía, entonces debo cancelar esa cuenta de importaciones en tránsito y convertirla o pasarla a una cuenta ya de inventarios, porque básicamente ya tengo esos equipos en mi poder. ¿Listo? Luego, bueno, ahí queda el ejercicio, básicamente. Ahora, hagamos otro ejercicio en donde vamos a contemplar lo siguiente. Nos dicen que hay que determinar el costo del inventario cuando existe una producción normal. Y esto es muy común y esto fue una temática que se presentó con mucha frecuencia en época de pandemia. Entonces, determinar el costo del inventario cuando existe una producción normal. Por ejemplo, la empresa fabrica un producto, este le ha originado los siguientes costos para 100 unidades, que es la producción normal. ¿Y qué costos influyen dentro de esa producción normal? Entonces tenemos que por materia prima se van a consumir 12.000 pesos. Bueno, esto pueden ser dólares, 12.000 dólares. Mano de obra, 16.000 dólares. Costos indirectos de fabricación, 9.000 dólares.
seguros de planta, $2.000, mano de obra indirecta, $3.000, depreciación de maquinaria, $4.000. Todo esto lo sumo y me da un total de $37.000. ¿Y qué nos piden? Determinar el precio unitario considerando que se trata de 100 unidades y luego realizar los asientos contables. Vuelvo y digo, esto es una producción normal, ¿ok? Se producen normalmente 100 unidades y eso fue lo que se produjo en ese periodo. Entonces, ¿qué debemos hacer en este momento? Pues lo primero es determinar el costo unitario. Entonces, si el total de los insumos nos da $37.000 y la producción fue de 100 unidades, pues divido para poder determinar el precio unitario. Entonces, 37.000 dividido 100, eso me da 3.700, perdón, 370 por unidad. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago los asientos contables? Entonces, mientras el producto está en proceso, se hacen unos asientos. Cuando el producto ya está terminado, se hace otro tipo de asientos. Entonces, mientras el producto está en proceso, intervienen las siguientes cuentas. El producto en proceso, y ahí voy a afectar cuánto de materia prima, cuánto de mano de obra y cuánto de costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Entonces, de materia prima fueron 12.000, ¿sí? Que esto me lo da el ejercicio. Aquí está. Materia prima 12.000, mano de obra 16.000 y costos indirectos de fabricación 9.000. Entonces, tengo los 12.000 de la materia prima, obviamente al débito. Mano de obra, el monto son 16.000 y los costos indirectos de fabricación son 9.000, ¿ok? Todo esto lo sumo, eso me da 28, me da 37.000 y eso lo llevo contra yo le puse ahí cuentas varias, de $37.000. Pero eso es mientras el producto está en proceso. Luego, cuando el producto ya pasa a terminado, yo debo hacer otro tipo de asiento contable. Esto está bien cuando estoy en etapa de proceso. Ya el producto termina, ok, entonces ya voy a llamarlo no productos en proceso, sino productos terminados y ahí voy a cuantificarlo. Entonces, por valor de $37.000, producto en proceso. Entonces, otra vez destino lo que es cuánto por materia prima, cuánto de mano de obra y cuánto de CIF, pero ya esos valores van al crédito. Entonces, materia prima por valor de 12.000 al crédito, mano de obra 16.000 al crédito y costos indirectos de fabricación 9.000. Es decir, estoy cancelando todo lo que estaba en proceso porque ya el producto está terminado y ya pasa es directamente a mis inventarios. ¿Ok? Entonces, acabo de cancelar ahí la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación y ya lo estoy denominando unos productos terminados. ¿Ok? Luego de eso, entonces, bueno, ahí queda ese ejercicio. Entonces, no, digamos que aquí la dinámica que hay que tener en cuenta es básicamente qué ocurre primero en una producción normal cuando el producto está en proceso y cómo me afecta cuando pasa a ser un producto terminado. No tiene mayor ciencia, no es nada del otro mundo, son temas que son fácilmente comprensibles, pero digamos que aquí viene un ejercicio con una producción anormal. Y digamos que en ese orden de ideas, esa producción anormal pues puede llegar a, a generar algún tipo mm, de pronto de incertidumbre. Entonces nos dice el ejercicio, determinar el costo del inventario cuando existe una producción anormal. ¿Qué es? Entonces, la empresa fabrica un producto con los costos para 50 unidades y la producción normal era de 100 unidades. Entonces, por materia prima, bueno, esto es casi que utilizando los mismos datos del ejercicio anterior, solo que haciendo cuenta que solamente estamos produciendo no 100, sino 50. Entonces, si en materia prima gastábamos 12.000, para 50, pues vamos a gastar la mitad. Para mano de obra, vamos a gastar la mitad. Para costos indirectos de fabricación, también vamos a gastar la mitad de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, básicamente, el ejercicio quedaría de la siguiente manera. Tenemos que por materia prima, son $6.000, por mano de obra $8.000, por costos indirectos de fabricación $9.000, por seguros de planta $2.000, por mano de obra indirecta $3.000 y por depreciación de maquinaria $4.000. Eh, Básicamente acá, bueno, aquí tengo que hacerle la siguiente aclaración. Me voy a devolver al ejercicio de la producción normal de 100 y vamos a encontrar que estos seguros de planta 2.000, mano de obra indirecta 3.000 y depreciación de maquinaria 4.000. Estos son básicamente $9.000 que se mantienen constantes, sea la producción normal o sea la producción anormal.
¿ok? Y por eso sus valores se reflejan igual para una producción de 100 unidades o para una producción de 50 unidades. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí traemos cada uno, como estamos produciendo únicamente 50 unidades, estas 50 unidades, entonces lo que hacemos es, y la producción normal son 100 unidades, entonces divido a la mitad la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos bueno, los costos indirectos de fabricación se siguen manteniendo. ¿Por qué? Básicamente, aquí lo único que se está afectando es el tema de materia prima. Porque, y me voy a devolver de nuevo al ejercicio, al primero, a este. Entonces, dice que la producción normal para materia prima fueron 12.000, mano de obra 16.000. Entonces, estos dos, como en una producción anormal solamente estoy produciendo 50, entonces bajo estos costos a la mitad. Pero los costos indirectos de fabricación y los otros, bueno, esos costos indirectos de fabricación hacen parte o ¿qué lo conforma? Los seguros de planta, la mano de obra indirecta y la depreciación de maquinaria. Esto me suma 9.000 que lo agrupo en estos costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Por eso el monto me queda en 37.000. Pero estos costos indirectos de fabricación no los puedo reducir a la mitad. ¿Por qué? Porque yo en costos indirectos de fabricación, la maquinaria se me va a depreciar con 100 o con 50. La mano de obra indirecta va a seguir siendo la misma para 100 o para 50. El seguro lo voy a tener que seguir pagando lo mismo para 100 o para 50. Es decir, en tema de costos indirectos de fabricación, no puedo dividir ese costo indirecto de fabricación como lo hago con la mano de obra y como lo hago con la materia prima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el, estos básicamente se me convierten casi que en unos costos fijos que me da lo mismo, me va a costar lo mismo poder producir 50 que producir 100. Me vale igual, ¿ok? Por eso es tan importante y ese ha sido uno de los criterios que ha llevado a que muchas empresas en diferentes países se vayan de esos países. Por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos. Eh, no sé si ustedes conocen el caso de Detroit en Estados Unidos. Detroit era una de las ciudades más que tenían una economía creciente. ¿Por qué? Porque allá fue donde se centraron los tres grandes, que son Chevrolet, General Motors, bueno, General Motors, Chevrolet, la Ford y Chrysler. Esos son los tres grandes en Estados Unidos, son las tres compañías automotrices más grandes de Estados Unidos y fueron las que fueron como las empresas bandera y líderes en Estados Unidos en la época de 1940 al 60, que fue todo el boom de despegue económico de Estados Unidos gracias a esas tres compañías. Entonces, ¿qué pasó con esas tres compañías? Que en la medida en que ellos empezaron a ver que sus costos fijos seguían creciendo y no tenían mecanismo para poderlos disminuir, esos costos fijos llevaron a que esas empresas tuvieran que replantear si seguían manteniéndose en Estados Unidos o más bien se iban para México o se iban para China. Y es ahí en donde ellas encuentran todo un mercado totalmente diferente cuando salen de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque encuentran que la mano de obra es muchísimo más barata en México y en China, encuentran que los servicios son más baratos en México y en China, y encuentran que toda una serie de cosas son mucho más económicas en esos países que en Estados Unidos, y empiezan a maximizar sus utilidades. Eh, por otro lado, con China pasa algo muy especial y es que en China estas tres compañías no solamente encuentran que los productos son más baratos, sino que como China ya es una economía emergente, entonces en un principio lo vieron simplemente con ojos de ir a crear industria en China. Pero en la medida en que China empieza a crecer, en la medida en que los salarios empiezan a mejorar y la población, la clase media comienza a crecer disparadamente en China, pues no solamente encontraron un terreno totalmente hecho para poder producir los vehículos y de China llevárselos y exportarlos a otros países, sino que encontraron que gracias a que la economía estaba creciendo tanto en China, pues allá mismo empezaron a vender los carros. Entonces ya no era simplemente
producir o fabricar los vehículos y luego exportarlos, sino que también ahora encuentran que los producen allá y los pueden vender directamente en ese mercado. Y eso obviamente reduce muchísimo los costos de esas empresas. Entonces, eso fue lo que uno de los motivos, y eso es un caso que está muy bien documentado y que les recomiendo si lo pueden leer en algún momento para que se den cuenta cómo los costos fijos pueden afectar el desarrollo de una compañía. Entonces, en ese orden de ideas, volviendo al ejercicio, entonces teniendo una producción anormal de 50 unidades, encontramos que podemos disminuir a la mitad la materia prima de 12.000 pasa a 6.000, la mano de obra estaba en 16.000, pasa a 8.000, pero esos costos indirectos de fabricación se siguen manteniendo, ¿ok? Reitero, tengo que seguir pagando los mismos seguros de planta, sea produciendo 100 unidades o 50, lo mismo con la mano de obra indirecta y la maquinaria se me va a depreciar igual para 100 o para 50, dependiendo obviamente también del método de depreciación que esté utilizando, porque si estoy utilizando un método de unidades producidas, pues ahí voy a poder reducir esa depreciación, pero si es una depreciación por línea recta, pues fácilmente me va a costar lo mismo, voy a tener que depreciar lo mismo si estoy produciendo 50 unidades o 100. ¿Listo? Entonces ya tenemos las cifras. Tenemos que son 14.000, son 23.000 dólares lo que nos suma este inventario. Entonces, eh, nos dice lo siguiente, la norma indica que cuando no se ha alcanzado la producción normal, dependiendo del número de unidades producidas, una parte de los costos indirectos de fabricación fijos se distribuyen para el costo y otra debe cargarse al gasto. En este caso, los CIF fijos ascienden a 9.000 y como la producción normal es de 100 unidades y solo se lograron producir 50 unidades, el 50%, lo que equivale a 4.500, van al costo y la diferencia va al gasto. ¿Ok? Entonces, esa es una dinámica que va a tener una implicación en términos tributarios, pero por ahora simplemente hagámoslo contable. Entonces, materia prima, 6.000, mano de obra, 8.000, y los costos indirectos los bajo a 4.500, y eso me da un valor, un total del costo de 18.500 dólares. Y eso ya lo divido por las 50 unidades y me da 370 dólares por cada producto que estoy produciendo en la organización. Y ahora, ¿cómo hago la contabilización? Entonces, registro de nuevo la contabilización del producto en proceso. Básicamente es la misma dinámica que el ejercicio anterior, producto en proceso, y discrimino materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Eso al débito me da los 17.500 y, perdón, 18.500 y va contra las cuentas varias por 18.500. Esto en producto en proceso. Ya cuando el producto está terminado, entonces, bueno, aquí debo hacer la contabilización de la parte que debe registrarse en gastos. Entonces, los CIF lo partimos a la mitad y solamente cargamos al costo la mitad de esos costos indirectos de fabricación, pero la otra mitad la debo llevar como gasto, es decir, no lo puedo recuperar. Estos 4.500 los puedo recuperar, pero los otros no. ¿Por qué? Porque los tengo que llevar al gasto. Y aparece como gastos indirectos de fabricación fijos contra unas cuentas varias. Entonces va 4.500 al débito contra esas cuentas varias por 4.500 dólares. Y luego si viene la contabilización del producto terminado. Entonces va producto terminado por 18.500 dólares y cancelo el producto en proceso, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y queda listo ese tipo de operaciones que se realizan cuando la producción es normal y cuando la producción es anormal. Nótese el impacto que tiene a nivel de los costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque la mitad me la debo llevar como gasto. Y esto obviamente, pues va a hacer que posiblemente el costo del producto pues se me vaya a subir y además en términos tributarios pues voy a tener un impacto también frente a eso. Y por otro lado, pues no voy a poder recuperar estos 4.500 dólares. ¿Por qué? Porque los estoy llevando directamente al gasto. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento desde los inventarios, ¿ok? Un tema que es digamos que es bien, bien importante y resulta ser relevante desde varios aspectos en NIF. Entonces, digamos que lo Profe, buenas primero, noches. buenas noches.
¿Sí? Cuéntame. Hola, profe, Hola, buenas noches. que quería hacerle una pregunta. Buenas noches. Costos indirectos de fabricación podría ser el tema. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Hola, hola, cuéntame. hola, profe. Que con respecto al tema de los costos indirectos de fabricación, aquí podría incluirse no a nivel de inventario, o sí, al momento de sacar el valor del costo del bien o producto, sí, que se va en este caso a producir a la redundancia. Eh, también pasa el tema de los servicios como por ejemplo en la energía eléctrica, que también se distribuye, también forma. Oye, Erika, se te está entrecortando la comunicación. ¿Será que me la puedes escribir al chat, porfa? Bueno, voy a estar pendiente del chat si llegas a transcribir ahí la inquietud. Entonces, por ahora, pues sigo con el tema del reconocimiento. Profe, disculpe, ¿Sí? es que se me había ido el internet. Hola, Sí, se te escucha entrecortado, Erika. No sé si soy yo, de pronto alguien escucha bien lo que Erika dice. No, profe, yo también escucho. No, profe, no se le, Ah, ok, no, es ok, gracias. intermitente. es que creo que la comunicación se me entrecorta. Sí, ¿Y sí, me Erika. alcanzan a escuchar? Ahí te estamos escuchando. En este momento me alcanzan a escuchar. Sí, listo. Es que no sé, tengo problemas como con el internet. Que yo le preguntaba, profe, que en el ejemplo que usted nos daba en los costos indirectos de fabricación, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, Listo, listo. Le preguntaba que si en ese ejemplo también formaba parte, como para uno recuperar parte de los servicios públicos, como el ejemplo, no sé, la energía eléctrica, que uno distribuía parte al costo, parte al gasto. Eso también forma parte de este ejemplo. sí, sí, ahí está inmerso dentro de los costos indirectos de fabricación. Ahí se contemplan los servicios públicos. Entonces, la mitad de esos servicios irían al costo y la otra mitad irían al gasto. Pero cuando es una producción anormal, cuando es una producción normal, todo se lleva al costo, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es recuperable, Ajá, eso lo voy a listo. Gracias, contemplar. profe. Ok, Erika, perdona, pero sí, había ahí algo de mala comunicación. Pero bueno, eh, ya en temas Sí, sí, mucha interferencia acá. Ok, ok, listo. Ya en temas Le quiero hacer la consulta. Ok, ok, bien, Gracias, gracias. profe. No, a ti, muchas gracias. Entonces, desde el punto de vista del reconocimiento, recuerden que tenemos que seguir la normatividad de NIF. NIF nos dice que lo primero que tenemos que hacer cuando llega una transacción a nuestra organización, lo primero que debemos de hacer es reconocer ese tipo de transacción. ¿Para qué? Para poder saber si la vamos a llevar como un activo, como un pasivo, como una cuenta de patrimonio, como un ingreso, como un gasto, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer paso que hay que dar al momento en que mm, a nuestra organización llega o se está realizando una transacción, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, veamos el siguiente caso. Una entidad que fabrica productos químicos hace el mantenimiento de su planta de producción con una máquina de limpieza especialmente diseñada, o sea, que está hecha a la medida, y un conjunto de herramientas comunes de bajo valor adquiridas en una ferretería local. Se espera que la entidad pueda utilizar la máquina hecha a medida durante muchos años. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Será que la máquina, por ser utilizada en la planta de producción, puede ser considerada dentro de los inventarios? ¿Alguien me puede comentar? Si la Es un máquina es activo, profe. utilizada, profe, Era un activo. un activo porque va a estar utilizada dentro del proceso productivo.
Perfecto, muy bien. Correcto. Espérenme porque fue Erika y Jorge y Javier, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Ok, profe. listo. Erika, ¿cómo es tu apellido? Perdóname, es que aquí veo solamente Erika Castellón, Patricia. profe. Ah, ok, listo, Sí. perfecto, gracias. Listo, perfecto. Entonces, sí, en efecto, en este tipo de casos, esa máquina, pues, obviamente, no va a ser parte de los inventarios, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que el equipo hecho a medida no es una partida del inventario, es un equipo que se contabiliza como propiedad, planta y equipo. Las otras herramientas de mantenimiento no son exclusivas de los requerimientos de mantenimiento y reparación de la planta de la entidad y lo que hacen es que, digamos que forman parte del inventario. ¿Por qué? Porque son suministros que se consumirán en el proceso productivo. Pero, digamos que siguiendo en la tónica del reconocimiento, si se dan cuenta del por qué es tan importante hacer ese tema de reconocimiento inicialmente y en eso básicamente es en lo que, digamos que si bien hay muchos aspectos en los que se gana con la implementación de NIF, estos del reconocimiento y de medición son especialmente en los que más se obtiene utilidad de, digamos que se gana mucha practicidad al momento de realizar un asiento contable en la organización. Entonces, aquí vamos a utilizar otro ejemplo. Este ejemplo es el que yo utilizo con mucha frecuencia. Una, ok, ok, ya, ¿esta? Listo, sí, señor. Ok, ok, bien. Gracias. Entonces, veamos otro ejemplo. Una agencia inmobiliaria que negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. ¿Será que esos inmuebles se pueden considerar dentro de los inventarios? Allí sí, profe. Sí, Ahí sí sí, pueden ser inventario. social. Ok, Erika y Lisette. Sí. Ah, Lisette ya había participado antes, listo, bien. Muy bien, entonces, sí, básicamente las propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante inmobiliario. Entonces, por eso es que yo les enfatizo mucho en el tema de por qué es importante conocer el modelo de negocio, porque ese modelo de negocio básicamente es el que nos va a poder decir o nos va a determinar ese tipo de transacción hacia dónde es que lo vamos a llevar, cuál es el tránsito que dentro de nuestra contabilidad le vamos a dar a ese tipo de transacciones. Eso es básicamente, eso solo lo hace el modelo de negocio. Entonces, aquí en este caso, nos dice que las propiedades comerciales forman parte del inventario de ese comerciante inmobiliario. Son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones. Y los activos no son propiedad de inversión ni propiedades, planta o equipo de la agencia inmobiliaria, porque básicamente a lo que se dedica esa agencia inmobiliaria, a comprar y a vender bienes inmuebles. Entonces, eso básicamente en ese tipo de negocios, esas propiedades pasan a ser parte de los inventarios. Eso desde el punto de vista del reconocimiento, pero ese es el primer paso que se da bajo NIF. Luego del reconocimiento viene la famosa medición. Entonces, ¿qué es eso de la medición y qué tanto nos puede llegar a afectar? Entonces, desde el punto de vista de la medición, digamos que esa medición se puede hacer de la siguiente manera. Se puede hacer básicamente bueno, digamos aquí que la medición y el costo de los inventarios según la NIC 2 y la sección 13 para pymes, aquí básicamente lo que hace es que se comparan tanto el valor neto realizable y el costo. Con base en el menor de estos se va a medir los inventarios. Entonces, por un lado tenemos el costo de esos inventarios. ¿Y qué me conforma el costo? Los costos de compra más los costos de conversión más otros costos incurridos, eso me va a dar el total del costo de esos inventarios, pero también tengo que hacerlo vía valor neto realizable. ¿Y qué es el valor neto realizable? Simplemente yo tomo el precio de venta estimado menos los costos estimados de terminación, menos los costos para vender y los resultados que me den desde el valor neto realizable y del costo, lo que hago es que llevo a mi contabilidad el menor de esos dos. Entonces, si el menor valor me dio de costo, ese es el valor que voy a registrar
en mis libros de contabilidad. Esto lo vamos a ver más adelante y aquí se empieza a ver un tema, aquí ya empezamos a dibujar el tema del deterioro, ¿ok? ¿Por qué el deterioro? Porque la diferencia entre estos dos valores va a ser lo que me va a marcar si tengo que registrar esa diferencia como deterioro o simplemente no hay ninguna afectación. Pero eso lo vemos más adelante, ¿listo? Esto es simplemente como para irlos metiendo de a poquito en toda la temática de inventarios. Entonces, básicamente, el costo comprende tres elementos, que son los costos de adquisición, los costos de transformación y otros en los que se haya incurrido para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. Entonces, tengan esta grafiquita ahí en memoria. De eso más adelante lo vamos a ver. Inclusive, de eso hay un ejercicio en el taller que está propuesto en la plataforma. Entonces, como para que lo tengan presente, ¿listo? Luego vienen lo que son los componentes del costo. Y aquí, pues digamos que vamos a encontrar tres tipos de componentes. El primero, los costos de adquisición. Vamos a tener también los costos de transformación y otros costos. Esto desde el punto de vista de los costos, es decir, de este primer cuadrito, cómo se calcula el costo, ¿ok? Luego miraremos el valor neto realizable. Por ahora nos vamos a centrar en este cuadro, el costo. Y el costo, entonces, lo conforma el costo de adquisición, el costo de transformación y otros costos. ¿Qué son los costos de adquisición? Dentro del costo de adquisición, yo voy a encontrar el precio de compra, voy a encontrar los aranceles y los impuestos, siempre que no sean recuperables en el momento de la venta, recuerden, porque si estoy aquí contabilizando el IVA, que lo voy a recuperar después, estoy cometiendo un error y eso me pueden sancionar. También voy a contemplar dentro de ese costo de adquisición el transporte, el almacenamiento relacionado con la compra de los inventarios, la manipulación de esos inventarios, los costos por carga y descarga de mercancía, las rebajas y descuentos comerciales y no incluye intereses por pago aplazado. Dentro de los costos de transformación, esto hace referencia a que cuando la entidad adquiere un inventario que va a someter a proceso de transformación, esos costos en los que se incurre para el procedimiento de transformación son capitalizables como un mayor valor de los inventarios. O sea, eso me va a subir el valor de los inventarios. Y hay otros costos que son básicamente costos directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios. ¿Ok? Y aquí, digamos que vamos a irnos metiendo poquito a poco, vamos a descomponer cada uno de estos. Pues ya vimos lo que eran los costos de adquisición, cuáles eran sus componentes, pero esto nos toca necesariamente verlo por medio de unos ejercicios. Entonces, vamos a arrancar viendo los costos de adquisición. Entonces, casos prácticos sobre el costo de adquisición. Y el primer ejemplo que tenemos es el siguiente. Nos dice, un minorista importó bienes a un costo de 1.300.000 pesos, que incluía 200.000 pesos de aranceles de importación no recuperables y 100.000 pesos de impuestos indirectos recuperables. Los riesgos y las ventajas de la propiedad de los bienes importados se transfirieron al minorista cuando retiró los bienes del almacén del puerto. El minorista debió pagar los bienes en el momento de retirarlos. Incurrió en un gasto de 50.000 pesos para transportar los bienes a su establecimiento de venta al por menor y otro de 20.000 pesos para entregarlos a su cliente. Al vender los bienes, incurrió en otros costos de venta por 30.000 pesos. Entonces, tenemos ahí una gran cantidad de cifras y conceptos. Lo primero que hay que hacer con un tipo de ejercicio de estos es ordenar la información. Entonces, empecemos a catalogar todo y clasifiquémoslo de una buena manera. Entonces, lo primero es costos de los bienes. Nos dice que el minorista importó bienes por un costo de 1.300.000 pesos que incluía 200.000 de aranceles y de 200.000 de aranceles no recuperables y 100.000 de impuestos indirectos recuperables. Es decir, que si pagué 1.300.000 y fueron 300 en impuestos, pues obviamente lo que me vale a mí la mercancía como tal es apenas 1.000.000 de pesos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles fueron los aranceles no recuperables? Los 200.000 pesos, que eso sí los debo contemplar dentro del costo, porque es lo que me dice el, el- la condición. Me dice que dentro de los costos de adquisición debo contemplar aranceles e impuestos siempre que no sean recuperables en el momento de la venta. Entonces, aquí debo contemplar obligatoriamente los aranceles, ¿ok? Que son unos impuestos no recuperables y están
avaluados en 200.000 pesos. Tengo unos impuestos indirectos recuperables de 100.000, eso no los voy a contemplar, pero los tengo ahí dentro de los datos del ejercicio. Tengo unos gastos de transporte de mercancías al establecimiento por valor de 50.000. Tengo unos gastos de transporte de mercancías al cliente por 20.000 y otros costos de venta por valor de 30.000 pesos. Entonces ya tengo como que la información un poquito más organizada, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Entonces empiezo a mirar desde los costos de adquisición cómo voy a organizar la información. Entonces me dice que el costo de adquisición es de 1.250.000 y ese 1.250.000 resulta de sumar los siguientes ítems. Los costos de los bienes, que son de 1.000.000, los aranceles no recuperables, 200.000 y los gastos de transporte de mercancías al establecimiento, 50.000. ¿Ok? Ahora, ¿por qué solamente eso? El costo de adquisición excluye lo siguiente, excluye en principio los impuestos indirectos recuperables, es decir, esos 100.000 de IVA que son recuperables no los puedo contemplar dentro del costo, ¿listo? Y excluye también los gastos de venta incurridos, es decir, 20.000 pesos de costos de entrega que, como nos decía aquí el ejercicio, estos 20.000 pesos de gastos de transporte de mercancías al cliente, yo no los debo contemplar dentro del costo. Yo contemplo estos 50.000, que son el transporte de la mercancía al establecimiento. Ya lo que salga de ahí en adelante, eso ya son gastos que yo como empresario debo asumir, ¿ok? Entonces no puedo mandar estos 20.000 también dentro del costo porque ya estoy cometiendo ahí un error, estoy inflando el costo por una transacción que no debería contemplar dentro de ese costo de adquisición. ¿Ok? Eso es otro tema. Eso es, digamos que esos 20.000 pesos no caben dentro de ese costo de adquisición. ¿Ok? Hay que tenerlo muy presente porque hay varios ejercicios que tienen ese tipo de cascarita. ¿Listo? ¿Qué más nos dice aquí el ejercicio? Nos plantea que excluye los gastos de venta incurridos, es decir, los 20.000 de costos de entrega a ese cliente específico y los 30.000 de otros costos de venta. Eso no los puedo contemplar. Entonces apenas me quedo con unos costos de adquisición por valor de 1.250.000. Millón del costo de los bienes, los 200.000 de los impuestos no recuperables y los 50.000 de transporte de mercancías hasta el establecimiento. Eso es realmente lo que yo debo contabilizar como costos de adquisición de esa mercancía. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Yo Sí, lo veo Sí, profe. profe. a diario Ok, porque bien. nosotros nos dedicamos a importar. Ah, sí, cuéntanos. Mm. ¿Quieres compartir algo? Pues sí, o sea, nosotros importamos materia prima para alimentos lácteos, entonces sí, así tal cual usted lo ha descrito. Y nosotros tenemos en las cuentas de los costos, en las 62, tenemos todo lo que es tanto la materia, tanto la compra de la materia prima, tenemos los gastos de importación, pero no tenemos lo que usted dice, los impuestos que nos genera tanto la agencia de aduanas como el IVA que pagamos a la DIAN cuando es una materia prima grabada, no están dentro de nuestro cuadro de costos. Lo mismo lo que usted decía del transporte. Todo lo que es el transporte de ahí de lo que es Parque Central Nacionalizado a cualquiera de nuestras bodegas están dentro de los costos, más cuando sale de allá de Parque Central directamente al cliente, eso ya va como un gasto. Entonces ya no lo tenemos Perfecto. en ese sentido. Qué bien, Lizeth, muchas gracias. Ahí tienes tu puntico, ¿no? Sigues, vas liderando. Bueno, ¿cómo van los puntos? Lizeth va de primera, luego le sigue Luisa, luego le sigue Javier. Y ya después un poquitico más retiraditos está Ruby, Marta, Luz Ángela y Erika. ¿Ok? Es como para que empiecen a pescar puntos, que esos punticos les van a ayudar más adelante. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro básicamente todo lo que compete a ese costo de adquisición, pues digamos que ya ahí se configura claramente cuál es el monto que yo voy a llevar a ese ítem específico, el costo de adquisición. Viene aquí otra pregunta y es, ¿puede capitalizarse al costo del inventario los costos de transporte? Pues básicamente acá, Profe, digamos, perdón, regáleme la diapositiva, qué ay, pena. perdón. De todas formas, Gracias, recuerda, profe.
Recuerden que yo subo el video y subo las diapositivas, pero no hay ningún problema. Me dicen y yo me devuelvo y pueden tomar el pantallazo. ¿Listo? Vamos a ver otro caso de costo de adquisición y aquí nos sale una preguntita que nos dice, ¿puede capitalizarse al costo del inventario los costos de transporte? Y la respuesta es que son parte del costo del inventario los costos incurridos directa o indirectamente que son necesarios para llevar el inventario a su condición y ubicación actuales. ¿Ok? Eso digamos que es una condición. Por ejemplo, todo lo que son los costos de transporte que pueden capitalizarse al costo del inventario, como el transporte del proveedor, transporte en procesos intermedios de producción, transporte a un punto temporal de almacenaje, transporte del almacén al punto inicial de venta, todo eso puede llegar a ser capitalizable. Y en tercer lugar, los costos de transporte de un punto de venta a otro. Entonces, cuando en el ejercicio anterior nos decía, y es que hay 20.000 pesos que van de gastos de transporte del almacén a el cliente. Esos ya no los puedo contemplar ahí. ¿Ok? O sea que esos costos de transporte de un punto de venta a otro no deben capitalizarse. ¿Y por qué no deben capitalizarse? Es debido básicamente a que los bienes ya se encontraban en condición y ubicación para su venta con anterioridad a ese traslado. Entonces yo ya no tengo por qué contemplar eso dentro del costo de adquisición. Eso ya necesariamente pasa a ser un gasto. ¿Ok? Les dejo aquí para que tomen el pantallazo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Digamos, con relación a lo que su merced dice ahí valga la redundancia, en la pregunta, ¿puede capitalizarse el costo de inventario, los costos de transporte? Entonces, digamos, obviamente, inicialmente sí, digamos, pero nosotros hemos discutido, inclusive lo hemos hablado con EY y con KPMG en algunas reuniones. En el caso de nosotros tenemos, digamos, unas bodegas en una ciudad y ese inventario como tal siempre lo debemos transportar a otras bodegas para dejarlo listo para el cliente, ¿sí? Digamos, o la materia prima, es decir, yo tengo la materia prima, importé leche en polvo del exterior, no sé, 10 toneladas, pero por mi capacidad de almacenamiento que yo tengo en mi planta, yo no puedo, digamos, tener esa leche en mi bodega propia, sino me toca pagar un alquiler en una bodega de un tercero, ¿sí? Sí. Entonces yo estoy pagando alquiler por este almacenamiento de esta Almacenaje. bodega. Sí, entonces, digamos, en algunos casos ellos dicen que se puede medir porque la materia prima se debe dejar disponible para la fabricación del producto. Es decir, todos los gastos incurridos antes de que el producto llegue para la producción deben ser reconocidos dentro del inventario, ¿sí? Sí. Pero siempre ha estado como en la mitad, porque unos dicen, no, porque usted ya trajo la mercancía y ya cerró la transacción, y son gastos posteriores que se dan, porque pues ya por su capacidad de almacenamiento su planta no tiene cómo digamos, pagar, no tiene cómo utilizarlo, digamos, dentro de su almacenaje en la planta. Entonces, digamos, en algunos casos lo hemos venido manejando, esos almacenajes, y lo que es materias primas, lo hemos estado cargando al costo. Pero pues ha sido un poco observado por los auditores y todo ese tipo de cosas, pero ellos han llegado como a la mitad, si sí o no. Es como algo que usted dice, sí estoy de acuerdo, la NID me está diciendo que es todo lo que deje listo el producto para empezar a fabricarlo. Entonces, como la NID de interpretación, la NID 2 en reconocimiento, entonces lo deja como abierto. Entonces, creo que ahí tenía como esa consulta, profe. Sí, pues básicamente, digamos que la norma es clara. Yo qué diría frente al caso tuyo, es que eso hace parte del costo, ¿sí? Inclusive aquí está enunciado, mira el segundo punto. Por ejemplo, costos de transporte que pueden capitalizarse al costo del inventario. Están el transporte del proveedor, transporte en procesos intermedios de producción, transporte a un punto temporal de almacenaje. Entonces, digamos que por el hecho de estar, de ustedes tener un sitio intermedio en donde obviamente tienen que incurrir en el pago de unos arriendos para poder almacenar esa materia prima,
pues eso debería ser parte del costo. Y aquí la norma lo dice. Y hay un cuarto aspecto que dice transporte del almacén al punto inicial de venta. Entonces, todos esos costos en realidad capitalizan ese costo del inventario. Entonces, bueno, ¿ustedes qué? ¿Ustedes son grupo uno? Sí, profe, pero ojo porque aquí hay algo muy importante. Lo que pasa es que el arrendamiento para nosotros, nosotros no lo pagamos como arrendamiento, nosotros estamos, digamos, con NIF 16 y nosotros llevamos como ya como una depreciación, derecho de uso y como unos intereses. Entonces, digamos, se me convierte a mí como un activo, en realidad, esa bodega, porque esa bodega yo la tengo alquilada. ¿Sí? Entonces esos costos no los puedo reconocer en el inventario porque pues, no puedo sacar de activo fijo de depreciación para llevarlo al costo. ¿Sí? Subirlo al Entonces, costo, sí. entonces es como un conglomerado ahí que usted no puede manejar a nivel, digamos, contable porque pues ya tú reconoces un contrato de derecho de uso a 2 años, lo vas a depreciar y vas a pagar un interés implícito y todo el tema que aplica la NIF 16. Pero como esa depreciación que yo estoy cargando por ese activo de derecho de uso, yo no la puedo reconocer arriba en el inventario porque no hay forma de reclasificación. Sí, ven, Javier, ¿y qué han dicho los auditores? Ellos, cuando tú dices que quedan como en la mitad, ¿a qué haces referencia con ese concepto? Sí, lo que pasa es que los auditores dicen que como la NIS 16 salió en el 2019, entonces Sí, no ha salido como una actualización, porque eso entra ya como en consejo de consultoría, digamos que Grant Thornton, que EY, que KPMG, bueno, que Deloitte, todos tienen un concepto diferente. Nosotros no hemos estado ¿cómo es? En reuniones con ellos y cada uno, digamos, cada uno que tiene su tema de reconocimiento y que son expertos en el tema de reconocimiento y mediciones de activos, ellos dan un concepto diferente. Entonces, digamos, como que no les gusta entrar mucho a dar conceptos porque se centran solamente en la aplicación de las NID, pero pues no se atreven a decir, oye, suba la depreciación que tienes por derecho de uso que estás llevando allá como derecho de uso al costo. Pero pues yo lo digo a nivel de costos, de jefe de costos, yo puedo decir, oye, pero yo no, ¿por qué le voy a subir? Si yo estoy depreciando, estoy llevando esa depreciación a los SID, por ahí como estaba mostrando, hay parte de los SID, estoy llevando a todos los costos de todos los productos, pero no lo estoy llevando al producto el de la línea que estoy fabricando, a la leche en polvo, sino que lo estoy llevando global a todos los productos. Entonces, como que no entran a detallar mucho ahí, entonces creo que no hemos podido, como que alguien nos dé un concepto así. sí, pero yo creo que eso hace parte también del tema de la implementación de la NIF que es muy reciente, ¿no? Entonces, de pronto, Sí, sí, de pronto les da miedo como comprometerse a decirle, mire, regístrelo de tal y tal manera, si de pronto para ellos también resulta ser algo como nuevo, ¿no? Aunque sí, nuevo claro. ya va para 2 años, pero bueno, de todas formas yo aspiro y la NIF 16 es el último tema que tengo contemplado dentro del curso, entonces, pues digamos que ojalá ahí nos saliera el tema y poderlo explicar de una mejor manera. Sí, profe. Eh, Bien. pero bueno, muy chévere el aporte de Javier, muchas gracias. Un Ahí gusto, tienes profe. también tu puntico, ¿no? Sí, Bueno, entonces, digamos que aquí volviendo a nuestro tema, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿será que, eh, bueno, ya vimos, sí, listo, el ejemplo 3, puede incluirse en el costo del inventario las diferencias de cambio surgidas por la adquisición de inventarios facturados en moneda extranjera? Pues digamos que en este punto, la, sí, dime. Marta, ¿estás preguntando algo? ¿Será que se le prendió, se dejó prendido el micrófono? Hola, Marta. Marta. Bueno, no tengo cómo apagarle el micrófono, entonces pues grabáis.
Ah, bien, gracias, Marta. Te lo agradezco mucho. Entonces, digamos que ahí en esa pregunta, la que nos hacen en el ejercicio, ¿puede incluirse en el costo del inventario las diferencias de cambio surgidas en adquisición de inventarios facturados en moneda extranjera? La respuesta a esa pregunta es la capitalización de diferencias cambiarias no es permitida, ¿sí? Y en segunda instancia, la sección 13 de la NIF para pymes no permite que las diferencias de cambio sean incluidas en el costo de adquisición de los inventarios. Eh, y el párrafo 23 de la NIC 21, que habla acerca de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, indica lo siguiente. En su literal B, nos dice que las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Por esto, o por lo anterior, dado que el inventario es una cuenta de carácter no monetario, por tal razón su saldo al final del periodo debe estar medido a la tasa de cambio de la fecha de la transacción, es decir, de la fecha en la cual se cumplen los criterios de reconocimiento del inventario. Esto es bien importante, esto es norma y pues digamos que hay que tenerlo presente porque en algunos ejercicios nos puede salir. Por ejemplo, caso 1. El 1 de noviembre de 2019, una entidad adquiere de un proveedor 90 unidades de un bien a un valor total de 5 millones de pesos con un crédito sin intereses a 45 días. Esto pues básicamente se interpreta que son unas condiciones normales de crédito. Para incentivar el pago temprano, el proveedor concedió al minorista un descuento por pago temprano del 10% por realizar el pago dentro de los 30 días de haber adquirido los bienes. La entidad estima que es muy probable efectuar el pago antes de los 30 días. ¿Cuál es el costo en inventario que será registrado el 1 de noviembre de 2019? Entonces, básicamente, en este punto, el valor del inventario a registrar va a ser de 4.500.000 pesos. ¿Por qué? Porque la sección 13.6 establece los descuentos por negociaciones, rebajas y otros del mismo tipo se deducen al determinar el costo de adquisición. Obviamente, yo tengo que estar plenamente seguro en la organización que voy a cumplir con ese pago dentro de ese plazo para poder adquirir ese 10% de descuento. De lo contrario, si veo que no lo voy a poder cumplir, pues no voy a poder registrar el descuento porque ya sé de antemano que no voy a acceder a él. Pero si estoy plenamente seguro, ya de una vez hago el descuento, aplico ese descuento de 500.000 pesos y se lo disminuyo a ese valor del inventario. Y por ende lo voy a registrar por 4.500.000 pesos. Profe, disculpe. Sí, dime. Una preguntita, ¿y por qué no registramos, o sea, por qué no ingresamos la factura normal al valor que vale, en este caso los 5 millones, y al momento del pago registrar el descuento por el mismo tema del reconocimiento? Sí, exacto. Por el tema del reconocimiento, ahí afecta el tema de en qué momento voy a, o sea, cuál es el monto que voy a registrar en ese momento. Entonces, si me vale 5 millones, pero me dan ese plazo de 45 días para pagar esos 5 millones, pero me dicen, pero mire, le tengo una chiva, si me paga dentro de los 30 días, antes de los 30 días, yo le doy un descuento del 10%. En ese momento, la organización toma la decisión de si lo registra los 5 millones o los 4,5 millones, ¿ok? Porque básicamente eso es lo que dice la norma. Establece los descuentos por negociaciones, rebajas y otros del mismo tipo y se deben deducir al determinar el costo de adquisición, ¿ok? Y digamos que el costo de adquisición es el momento exacto, es esa fotografía de tiempo que estoy tomando al momento en que estoy haciendo la transacción de la compra de esos inventarios. Entonces, por eso habría que tomar la decisión de inmediato para registrarlo, saber o poder determinar si voy a registrar 5 millones o apenas voy a registrar 4.500.000. Y digamos que esto cuando son cifras grandes, que son cifras que en realidad tienen mucha importancia para la organización, pues eso tiene una implicación bien importante y ahí es en donde la organización debe, digamos que casi siempre aprovechan ese tipo de descuentos. Pues obviamente si tienen el músculo financiero y pueden cumplir con esos plazos, de lo contrario, pues no lo hacen. Profe, por lo menos eso, sí, por lo menos en el momento yo no tengo, digamos, yo sé que no voy a cumplir con eso, ¿sí? Pero se dio que de pronto sí el día
El día 28 me llegó un dinero y decidí tomarme el descuento. Pues el tema es el momento del costo de el tema del costo de adquisición. Si tú adquiriste esos inventarios, por ejemplo, el 1 de noviembre y hasta el 28 de noviembre ya te diste cuenta que sí podías, pues digamos que ahí vas a tener que de pronto realizar un asiento adicional, pero desde el punto de vista de la norma y del costo de adquisición que lo mediste al 1 de noviembre a 5 millones, ya ahí digamos que por normatividad, pues no se podría ahora. Digamos que haciéndolo por... Ya debería ir a un descuento normal, un descuento comercial. Exactamente, exacto, Lisette. Gracias. No, a ti, muchas gracias. Entonces, digamos que aquí, bueno, hay otro ejemplo del costo de adquisición y nos dice lo siguiente. Una entidad adquirió una partida de inventario en 5 millones con un crédito a 2 años sin intereses. Esto es bien raro, ¿sí? Pero bueno, así está el ejercicio. Una tasa de descuento adecuada es del 10% por año. Entonces, ¿cuál será el costo del inventario? Pues básicamente aquí hay que hacer varias cositas. La primera es que para medir correctamente el valor del inventario en este tipo de casos, hay que traer a valor presente ese pago futuro. Y aquí, ¿cuál es el pago futuro? Pues los 5 millones, ¿ok? Porque lo voy a pagar apenas hasta dentro de 2 años y aparte no me van a cobrar intereses. Vuelvo y digo, presénteme en ese proveedor porque lo necesito. Pero digamos que puede sonar un caso muy traído de los cabellos, pero digamos que en algunas ocasiones se puede llegar a presentar. En este tipo de casos, ¿qué habrá que hacer? Entonces, uno lo que hace es aplica la fórmula de valor presente. ¿Qué es el valor presente? El valor presente es igual al valor futuro, es decir, a mis 5 millones, a estos 5 millones que tengo acá, sobre uno más la tasa de interés, aunque no me están cobrando intereses, pero como yo tengo que mirar eso también, cómo está en el mercado, entonces una tasa adecuada para ese tipo de, digamos, una tasa de descuento adecuada para ese tipo de transacciones es del 10% por año. Entonces, la tasa de interés que yo debería estar contabilizando. Y la N es el número de periodos. En este caso, pues sería 2, que son 2 años, el, el tipo de descuento ese crédito que me dieron a 2 años sin intereses. Entonces, ya teniendo la fórmula, pues ya es simplemente realizar la operación 1 más 0,1 me da 1,1 a la 2, me da 1,21 y 5 millones, pues sigue siendo los mismos 5 millones, divido 5 millones entre 1,21, me da un valor de 4.132.231 pesos. Es decir, que este es el valor o ese es el costo del inventario que yo deberé registrar correspondiente al valor presente de ese pago futuro de 5 millones. ¿Por qué? Porque yo debo, así no me estén cobrando esos intereses, yo debo obtener como parámetro el valor del mercado. Y ese valor del mercado es el que me va a indicar, en efecto, cuánto es la tasa de interés que yo debería pagar para poder registrar ese valor presente de ese pago que voy a hacer en 2 años. Entonces, en este momento, yo debería registrar 4.132.231 pesos por costo de ese inventario. Y ya después cuando vaya pasando, pues obviamente cuando vaya a hacer la medición posterior, volveré a revisar cómo están las cifras del interés, volveré a calcular y esto pues ya va a ir subiendo hasta que llegue al año 2 con el valor de 5 millones. ¿Ok? Entonces, esta formulita la vamos a estar manejando muchísimo, sobre todo cuando lleguemos al tema de instrumentos financieros. Pero nótese que aquí en inventarios también sale, ¿ok? Pero bueno, digamos que esos son unos casos puntuales que se ven desde el punto de vista del costo de adquisición. Pero recuerden que teníamos otros costos que son los costos de transformación. ¿Y qué son esos costos de transformación? Son aquellos costos en los que incurre la entidad cuando adquiere un inventario que va a someter a proceso de transformación y esos costos en los que se incurre para el procedimiento son capitalizables como mayor valor de los inventarios. Entonces, en ese orden de idea, pues vamos a ver unos casos prácticos sobre el costo de transformación. Entonces, antes de empezar, debemos tener en cuenta lo siguiente. Los costos de producción incluyen costos directamente relacionados con las unidades producidas, por ejemplo,
la mano de obra directa. Otro ítem a tener en cuenta es una asignación sistemática de costos indirectos de producción fijos y variables. Y ahí vamos a contemplar lo que es una, digamos, vamos a tener una producción basada en capacidad normal de producción y digamos que hay producción que se espera conseguir en circunstancias normales. Vamos a enviar directamente a resultados los costos indirectos, pues digamos, eso no es apropiado, el enviar esos resultados, el enviar directamente a resultados los costos indirectos no es lo mejor, no es una buena práctica. El importe del costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción ni por la existencia de capacidad ociosa y los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que se haya incurrido. Entonces, digamos que estas son unas reglitas que debemos tener en cuenta para el desarrollo de los ejercicios. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver de costo de transformación hace referencia a lo siguiente. Una entidad tuvo unos costos indirectos fijos por un valor de 1.900.000 pesos durante un periodo de un mes en el que fabricó 200.000 unidades de producción. Cuando opera la empresa a su capacidad normal, la entidad fabrica 250.000 unidades de producción por mes. Entonces la pregunta es, ¿qué parte de los costos indirectos pueden ser llevados como parte del costo de los inventarios? Entonces, en este punto, básicamente aquí tenemos que empezar a mirar lo siguiente. La entidad asigna 7,6 pesos de costo indirecto fijo a cada unidad producida durante el mes. ¿De dónde sale? De tomar ese 1.900.000 pesos que me costó esos costos indirectos fijos sobre los 250.000, las 250.000 unidades que se producen en una producción normal en la organización. Y eso me da los 7,6 pesos. ¿Listo? Ese es el costo indirecto fijo a cada unidad que se va a producir durante el mes. 7 pesos con 6 centavos. Luego, los costos indirectos fijos asignados serían de 1.520.000 pesos. ¿Por qué? Porque debo tomar esos 200.000 que en realidad, esas 200.000 unidades que en realidad se fabricaron y las voy a multiplicar por este valor que me dio de 7,6 pesos. Y eso me da 1.520.000 pesos. Esos son los costos indirectos fijos asignados a este tipo de ejercicio. Y los costos indirectos fijos no asignados, es decir, la diferencia entre 1.900.000 y 1.520.000 me da 380.000, esa diferencia debe reconocerse como un gasto del periodo. O sea, tal y como hicimos el primer ejercicio al comienzo, en donde dijimos, los CIF son de 9.000, pero yo voy a reconocer apenas la mitad como costo y la otra mitad va para gasto. Aquí no era necesariamente la mitad, aquí era un porcentaje muy específico y de manera, era un porcentaje menor al 50% que habíamos visto en el ejercicio anterior, pero el objetivo es básicamente llevar al gasto esa parte que no va a quedar asignada como costo indirecto fijo y al costo los que sí quedan asignados como costos indirectos fijos y que hacen parte de esa, es decir, que son capitalizables. Entonces, ¿cómo hago el asiento contable en este tipo de casos? Pues básicamente lo que tomo es el inventario de productos terminados que me dio de 1.520.000, eso va al débito. Llevo estos 380.000, que es la diferencia entre el 1.900.000 menos 1.520.000, me da 380.000, lo llevo como un gasto operacional y voy a contabilizar como inventarios de productos en proceso el 1.900.000 pesos y me da sumas iguales, ¿ok? Entonces, digamos que ahí es importante siempre tener en cuenta que en estos costos de transformación, cuando se va a incurrir en una parte de producción anormal y se disminuye esa producción. Aquí estábamos produciendo normalmente 250.000 unidades, pero nuestro nivel de producción bajó a 200.000 unidades. Y esto es muy frecuente, esto pasa en las organizaciones, sobre todo aquellas empresas que manejan productos de temporada. Entonces, pues digamos que van a tener una época pico en donde su producción va a incrementarse y otra donde casi que la producción se va a disminuir a menos del 50%. Entonces, en ese tipo de casos es donde hay que entrar a determinar qué hago con esos costos indirectos fijos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a contabilizar? Entonces, la manera es tratar de identificar el monto exacto que yo voy a llevar como
gasto y lo que en realidad voy a capitalizar y voy a llevar al costo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo, a ver qué nos dice. Nos muestra que una entidad tuvo unos costos indirectos fijos por 900.000 pesos durante un periodo de un mes en el que fabricó 300.000 unidades de producción. Este nivel de producción es anormalmente alto, ¿sí? O sea, aquí ya no es por debajo, sino que aquí ya empezamos a producir más de lo normal. Cuando opera a su capacidad normal, la entidad fabrica apenas 250.000 unidades de producción por mes. Entonces, algo pasó, algo hay en el mercado y se me subió el nivel de producción. Entonces, ¿qué debo hacer en ese tipo de casos? Entonces, lo primero que hay que hacer es, la entidad asigna 3 pesos de costo indirecto fijo a cada unidad que va a producir durante el mes. ¿De dónde saca esos 3 pesos? De tomar esos costos indirectos fijos de 900.000 pesos y los divide por la cantidad de unidades que fabrica. Entonces, 900.000 dividido 300.000 pesos me da 3 pesos, que son el monto, que es la cifra exacta de costo indirecto fijo que yo le debo, que digamos que es el que he logrado calcular a cada unidad que se va a producir en ese mes de una producción anormalmente alta. Y aquí, digamos que en periodos de producción que son anormalmente altas, el importe del costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. Entonces tenemos acá 900.000 pesos dividido las 250.000 unidades, me va a dar 3,6. ¿Sí? Entonces, pues digamos que ahí vale la pena tener esa notación. Ahora, nos queda un tercer componente del costo y es esos otros costos, que básicamente son costos directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios. Entonces ya hablamos de los costos de adquisición y hablamos de los de transformación. Nos queda esto de otros costos. Entonces, ¿qué podemos observar de esos otros costos? Lo primero es que esos otros costos, así como estábamos colocando unas reglitas en los costos de transformación y en los otros costos, pues aquí también existen una serie de reglas. Entonces nos dice, primero, se incluirán, si se incurrieron para dar a los inventarios su ubicación y condición actuales, costos indirectos no derivados de la producción, en primera instancia. En segunda instancia, costos del diseño del producto para clientes específicos. Por ejemplo, una parte del salario de un gerente de planta puede asignarse al inventario si se incurre para llevar al inventario a su ubicación actual. Y en segunda instancia, los costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como gastos del periodo. Entonces ahí vamos a tener las cantidades anormales de desperdicio de materiales y mano de obra. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué desperdicio de mano de obra? Cuando hay tiempo ocioso, ese tiempo ocioso, digamos que el jefe de producción debe estar en capacidad de medirlo para que no se vaya a subir el costo de los productos. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo contabilizar que las 8 horas de trabajo del operario que está transformando la materia prima son 8 horas exactas. Y si a eso de pronto son varios los productos en los que tiene injerencia ese operario, pues yo debo estar en capacidad de determinar cuánto es el tiempo que interviene ese operario en la transformación del producto A, cuánto interviene en la transformación del producto B y del producto C, y no destinarle a cada uno las 8 horas, porque ¿qué va a pasar? Que el costo se me va a disparar. Y si el costo se me dispara, el precio de venta se me va a disparar y la competencia está pilas de eso y va a estar monitoreando mi precio para decir, uy, estos manes subieron el precio, yo lo voy a bajar un poquito o lo voy a mantener simplemente para mirar y poder ganarme los clientes de ellos. Entonces, un mal cálculo de esos nos puede salir tan supremamente costoso como la pérdida de clientes. Y vaya y hable en sus empresas cómo tienen cuantificada la pérdida de un cliente. Y se van a dar cuenta que eso es para llorar. ¿Por qué? Porque hoy en día conseguir los clientes y mantenerlos es una labor muy compleja, es muy difícil y a eso ya inclusive se le está metiendo temas de inteligencia artificial y de ciencia de datos para poder cada vez conocer más de nuestros clientes, poder saber cuáles son sus gustos, eh, cuáles son las épocas en las que más compra este tipo de producto, eh, cuál es su temporada alta, cuál es su temporada baja, y con base en eso, las empresas lo que empiezan a hacer es, empiezan a desarrollar una gran cantidad de estrategias que van orientadas a suplir las necesidades de sus clientes o
a crear unas nuevas necesidades en esos clientes en épocas en las que ellos no compran. Entonces, por eso es que salen temas como unas grandes ofertas en épocas en las que usted dice, ay, pucha, ¿cómo me hubiera servido esta oferta en marzo? Pero ahorita en julio, ¿para qué? Si no tengo la plata o no me sirve, pero ellos lo que empiezan a hacer es, bueno, le empezamos a crear esa inquietud a este cliente para que el próximo año ya lo tenga presente y diga, uy, voy a guardar un monto específico para tratar de aprovechar esas promociones que tiene el proveedor y de esta manera pues poder maximizar mis ganancias. Entonces, pero todo eso se puede hacer, pero en la medida en la que las empresas conocen a sus clientes, en la medida en que las empresas tienen perfectamente tipificados el tipo de clientes, los gustos de esos clientes, las necesidades de esos clientes, el sector en donde viven o donde laboran, todo ese tipo de cosas configuran una gran cantidad de información que hoy en día se ha convertido como uno de los mayores activos en las empresas. Por eso es tan importante tener esa información, darle el tipo de gobernanza de la información, es decir, poder crear una serie de políticas que me permitan proteger esa información y que esa información no se me vaya a fugar. Imagínese dónde esa información le llega a la competencia. Chao es que le digo a sus clientes, ya se puede decir que tienen un pie afuera de la empresa. ¿Por qué? Porque el otro sí va a saber qué ofrecerle en ciertos momentos. Él va a analizar esa información y va a empezar a crear una serie de ofertas, una serie de estrategias para atraer a sus clientes y quitármelos. Y volver a empezar, volver a arrancar un nuevo proceso de levantamiento de clientes es muy difícil, ¿ok? Pero bueno, digamos que llegados a este punto, vamos a hacer como un resumen, porque esto está como teoría, ejercicio, entonces de pronto se me van a confundir. Entonces hagamos una especie de resumen. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Eh, Hasta ahora hemos abarcado 4 aspectos importantes. Lo primero es la definición de inventarios. Eso fue ese fue el comienzo, por donde arrancamos. Luego de la definición de inventarios pasamos a ver los métodos de valoración de inventario, en donde decíamos, bueno, los métodos de valoración de inventario, apenas traje 4 ahí simplemente por mostrarlo, pero digamos que esos métodos de valoración de inventarios tienen un impacto tan grande en la organización que inclusive se puede llegar a determinar con base en ese método de depreciación o en ese método de valoración de inventarios, eh, puedo yo crear políticas de planeación tributaria al interior de la organización. Entonces, nótese el grado de importancia que tienen ese tipo, es decir, cuando yo logro determinar en realidad cuál es el método de valoración de inventarios que más se ajusta a mi organización, ahí yo voy a poder determinar inclusive hasta temas de planeación tributaria. Inclusive, si se puede hacer planeación tributaria con los métodos de depreciación, imagínense lo que se puede hacer con los métodos de valoración de inventarios. Entonces, todos estos ítems van orientados precisamente no solamente a poder contabilizarlos, a poder interpretarlos, a poder hacer bien una labor, sino que también van orientados a tratar de llevar temas de planeación tributaria más adelante y que eso redunde en mejores beneficios para la organización. Entonces hemos visto estos métodos de valoración de inventarios, hemos visto también tema de reconocimiento de inventarios y hemos visto también algo de medición de inventarios. Y frente a esta medición de inventarios, hemos avanzado en temas como el costo. Entonces hemos visto lo que es el costo de adquisición, el costo de transformación y hemos visto otros costos. Y también dentro de la medición de inventarios, pues vamos a tener que abordar el tema del valor neto realizable. Y por último, dentro de la medición de inventarios, vamos a abordar lo que es el famoso deterioro. ¿Ok? Y aquí hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque este deterioro hay un ejercicio que está planteado dentro del taller que hay que elaborar. ¿Ok? Frente a ese taller, recuerden que en la sesión número 1 yo abordé ese taller y les decía, mire, ahí hay un documento muy interesante, un artículo de la revista de la Universidad Nacional que habla acerca de todo el tema de la implementación de los inventarios bajo NIF y bajo ese orden de ideas y tomando como insumo ese documento, pues digamos que hay 2 preguntitas del taller para que lo puedan desarrollar, ¿ok? Recomendación. Porfa, no vaya a empezar a desarrollar ese taller
el último fin de semana porque fijo no le va a alcanzar. Segundo, si tiene dudas con el taller, para eso están las sesiones de tutoría. Entonces los invito a la sesión de tutoría para que ahí nos veamos y abordemos inquietudes, preguntas que tenga frente al desarrollo de ese taller y lo podamos abordar. ¿Les parece? Sí, profe, claro que sí, muy importante, porque a veces uno Perfecto. haciendo el trabajo es que surgen todas las dudas. Sí, entonces, y a eso, posterior. y a eso hay que agregarle el hecho de que lo dejamos para última hora, entonces peor, hay sí más que se estresan. Entonces, digamos que la invitación es, utilicemos las sesiones de tutoría para que empiecen a mirar el taller. Yo les voy diciendo, mire, utilice este material, mire este video, haga esto, haga aquello, y se va a dar cuenta que lo va a resolver rápido y no va a tener estrés al final del corte, ¿ok? Entonces, les recomiendo muchísimo eso. Recuerden que las sesiones de tutoría son los sábados de 6 a 8, ¿listo? Bueno, nos vamos a meter ahora sí con el famoso valor neto realizable. Entonces, para llegar al tema del valor neto realizable, pues digamos que vamos a tener que avanzar también desde el punto de vista de la medición. ¿Cómo se mide ese valor neto realizable? Y básicamente, ese valor neto realizable consiste en tener el precio de venta estimado y a ese precio de venta estimado le voy a restar los costos estimados para su terminación, por ejemplo, los materiales directos, la mano de obra directa, el transporte de materiales, la depreciación, y también le voy a restar lo que son los costos estimados necesarios para su venta, por ejemplo, las comisiones para los vendedores, todos los gastos de publicidad, todos los temas de descuentos. Entonces, de esa manera voy a lograr calcular ese valor neto realizable. Eh, Digamos que, ¿cuáles son las características de ese valor neto realizable? Entonces, son 4 las características. Y perdónenme los colorcitos que están de pronto como fuertes, pero siempre hago el mismo comentario, es para llamar la atención de ustedes. Entonces, el valor neto realizable es o se considera una estimación de lo que posiblemente se va a poder vender un bien menos lo que me cuesta vender dicho bien. ¿Ok? Esa es la primera característica. La segunda característica del valor neto realizable es que ese valor neto realizable de los inventarios depende de varios factores, entre estos del tipo de producto que se está comercializando y de su valor en el mercado en el que se transa. Otra característica de ese valor neto realizable es que debe ser comparado con el importe en libros de los inventarios, de acuerdo con el principio de medición de los inventarios, el cual corresponde con el menor entre el importe en libros o el valor neto realizable. Y como yo les decía, pues cuando estamos haciendo esto, vamos a encontrar que si de pronto el valor neto realizable es menor, pero yo en libros tengo un mayor valor, yo no es que vaya y entre y, ay, voy a borrar entonces este valor y voy a poner el del valor neto realizable. No, uno lo que hace es el cálculo del deterioro, ¿ok? Pero eso ya lo vamos a ver. Y la última característica es que la NIC 2 y la sección 13 de la NIF para pymes busca que el inventario nunca se encuentre sobrevalorado. Esa es básicamente la razón por la cual se debe aplicar el deterioro de los inventarios y no es solamente el deterioro a nivel de inventarios, hay deterioro a nivel de instrumentos financieros, hay deterioro a nivel de propiedad, planta y equipo. En muchas acciones se contempla ese deterioro y básicamente lo que se busca es que las cosas no estén sobrevaloradas. ¿Listo? Entonces, esas son las características de ese valor neto realizable. Entonces, pasemos a ver ejercicios. Nos dicen lo siguiente, nos dicen, un ingenio azucarero presenta los siguientes saldos de inventarios al final del periodo. Entonces nos dice 14.000 kilos de azúcar morena a un costo de producción de 2.500 pesos cada kilo para un total de 35 millones de pesos. El precio por el cual podría ser vendida el azúcar en el mercado es de 3.000 pesos el kilo. Entonces, producirlo me cuesta 2.500 y venderlo 3.000. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es determinar los costos de venta estimados por kilogramo vendido. Entonces, teniendo ese kilogramo vendido a 3.000 pesos, yo debo destinar que el salario de los vendedores por cada kilo que voy a vender, de ese kilo corresponden 200 pesos a salario de vendedores. Por comisiones a vendedores, digamos que si les doy el 10%, entonces pues el 10% de 200 me va a dar 20.
El transporte de las mercancías es de 100 pesos por cada kilo que vaya a vender. El impuesto de industria y comercio es de 3 pesos y el arriendo de bodega es de 50 pesos. ¿Listo? Entonces ya como que he logrado estimar ahí el grueso de los costos en los que puedo llegar a incurrir y cómo le voy a aplicar esos costos o digamos que cómo van a ser parte de ese precio de venta que voy a empezar a comercializar. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo calcular el valor neto realizable de 1 kilogramo de azúcar? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que hay que hacer es calcular todos los costos necesarios para la venta y para eso pues debemos realizar el siguiente análisis. Entonces tenemos la siguiente tablita. Tenemos por un lado una columna del concepto. Tenemos, ¿hay que pagarlo así no existan ventas o solo se paga si hay ventas? Entonces son dos condiciones específicas y aquí simplemente vamos a marcar si sí se paga o no se paga. ¿Listo? Entonces, el tema del salario de los vendedores, ¿será que hay que pagarlo así no existan ventas? Claro, sí. Perfecto, muy bien. Ese sí lo tengo que pagar. ¿Y solo se paga si hay ventas? No, pues yo lo tengo que pagar, venda o no venda, yo le tengo que pagar el salario a ellos. Entonces, chulo para la columna 2 y X para la columna 3. Las comisiones de los vendedores, ¿hay que pagarla así no existan ventas? No. No, porque es en base a Perfecto. las ventas No. que se Muy calculan. bien, qué bien, están pilísimos. Exacto, entonces, comisiones de vendedores no hay que pagarlo si no existen ventas, solo se paga si hay ventas. Transporte de mercancías, ¿hay que pagarlo así no existan ventas? Sí. Mm, Depende. No, porque si es para el no, cliente, no. No, exacto. porque si no hay venta, ¿qué mercancía van a trasladar? Perfecto, muy bien. Venga, venga, esperen porque yo no estoy anotándole los puntos a ustedes. ¿Quiénes son los que han intervenido? Bueno, Pero transporte de mercancías cuando los vas a vender, pero si es Exacto, de mercancías que las vas a que las vas a transformar, producir, que las sí. vas mercancías que las vas a, Pero el ¿cómo se ejercicio dice? dice necesario O sea, para como la allí dice calcular los costos necesarios para la necesarios venta, para la aquí venta. Exacto. Profesor, pero, Ok. profesor, pero en transporte el caso si hay que se venta. lleva Bueno, la mercancía para mostrarla, así no haya la venta. Entonces diría que O era si un la vas costo a para, transformar, No, porque si no es, es si es pero es para que el ejercicio es transformarla, claro. sí, pero aquí estamos hablando sí, netamente de para la de venta. Por eso ventas. aquí dice lo Ahí en el primero que hay que ejercicio está hacer, claro. exacto, lo Solo primero que hay se que hacer, pagan si hay ventas, profe. exactamente, lo primero que hay que hacer es Ok, calcular los costos necesarios para la venta, ¿ok? Entonces, pues si ok. no tenemos mercancías para vender, pues no, ese será un rubro que no debemos contemplar. Pero espérenme, porque ustedes están participando y yo no estoy anotando los puntos. ¿Quiénes participaron ahorita? Vi a Lisette, vi a Erika. ¿Quién más estaba? Yo, profe. Yo, Yo, profe. Ruby. Rubí. Ok, Ruby. Ah, bueno, ya ahí vas mejorando. Javier, Sí, señor, yo también ahí participo. ¿quién más estaba dentro de la participación? Erika, Luisa, ¿no estabas? Bueno, yo hablé. Ok, listo, no importa. Vuelvo y les Ay, digo, aló, a mí, dame un segundo. a mí, a mí lo que me interesa es que ¿Ya te participen. cambió? A veces cuando dicen, a veces cuando dan un mal concepto, eso sirve porque genera polémica y hasta por eso yo les voy dando punticos y voy haciendo reconocimientos de ese tipo de participaciones, ¿ok? Entonces, para ir culminando nuestra tablita, decíamos que en tema de transporte de mercancías, pues aquí no aplica porque pues digamos que no tenemos, si no tenemos para la venta, pues ahí no se configura el tema. Para el tema del impuesto de industria y comercio, ¿será que debo pagarlo así no existan ventas? no, porque el impuesto de industria y comercio se declara en Muy base a las bien. ventas. Bien, ¿cómo es tu nombre? Es que estoy aquí en la Erika, pantalla. Erika, bien. Miércoles, voy a Hola. quedar desempeñado con todos ustedes. Y el arriendo de la bodega, ¿será que lo Hay tengo que que pagar? pagarlo. Ese sí hay Hay que que Hay que pagarlo, pagarlo. pagar. profe. Muy bien. ¿Quiénes Ahí no hay participaron? Escuché a dos. ahí no hay de otra. Rubí. Ruby, ¿quién Dame un más? segundo, Claudia. Yo, ¿Tú, No, quién Luisa. eres? Luisa. Bien, usted. Luisa. Muy bien. Listo, entonces, pues digamos que eso es
una característica que nos ayuda a interpretar mejor el tipo de ejercicios a los que nos vamos a ir metiendo, ¿listo? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos el precio estimado de venta de ese kilo de azúcar, es de 3.000 pesos, ¿cierto? Tenemos unas comisiones que le vamos a dar a los vendedores de 20 pesos. Esto es por kilo. Entonces, de ese kilo, 20 pesos corresponde a comisiones. De esos 3.000 pesos, 100 corresponden al transporte de la mercancía y el impuesto de industria y comercio también equivale a 3 pesos. Entonces, el valor neto realizable es de 2.877 pesos. ¿Por qué? Porque la regla me dice, ¿cómo va a calcular usted el valor neto realizable? Estime el precio de venta y a ese precio de venta réstele los conceptos que le debe restar para poder tener el precio lo más acertado posible. En este caso, el precio o el valor neto realizable por cada kilo de azúcar no es de 3.000 pesos, sino es de 2.877 pesos. ¿Y por qué sale eso? Sucede que debido que el costo de los inventarios es de 2.500 pesos por cada kilogramo, no se determina deterioro de inventarios y por ende ningún registro contable. ¿Por qué? Porque yo en mis libros de contabilidad yo tengo que el inventario vale 2.500 pesos. O sea, que cada kilo tiene un valor, está evaluado en 2.500 pesos. Y aquí el valor neto realizable me dio 2.877 pesos. Profe, Y dime. Eso sería, profe, ese valor, ese excedente de 377 pesos, o sea, ¿sería la utilidad o ahí cómo aplicaría? No, aquí no estamos hablando de utilidad. Aquí simplemente nota que estamos hablando de un precio estimado de venta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? El valor neto realizable nos sirve para poder determinar si nuestro inventario está sobrevalorado o no. ¿Y qué nos dice el valor neto realizable? ¿Cómo lo debo calcular? Yo calculo el valor neto realizable con base en un precio estimado de venta, que aquí en el ejercicio ya lo tenemos, que es 3.000 pesos por cada kilo. Y a eso le voy a deducir la comisión de los vendedores, el transporte de las mercancías y el ICA, y eso me va a dar un valor neto realizable de 2.877 pesos. Hasta ahí no hemos hecho nada. Bueno, apenas hemos calculado el valor neto realizable. Solo ahora, es el impuesto de industria y comercio, de ahí no aplica la retención en caso de que el producto aplique retención en la fuente, o eso aplicaría en otro concepto. No, ese iría para otro concepto. Aquí simplemente entraría el de industria y comercio. Pero básicamente aquí lo que estamos haciendo es, hemos determinado el valor neto realizable y en nuestros libros de contabilidad ese inventario lo tenemos registrado con otro valor. Recuerdan que en el ejercicio teníamos, y qué pena que me devuelva, aquí habíamos dicho que mire, 14 kilogramos de azúcar morena a un costo de producción de 2.500 pesos cada kilo. Entonces, lo que hacemos es calculamos el valor neto realizable y lo comparamos contra el registro que tenemos en libros. Si este valor neto realizable fuera menor que 2.500 pesos, yo tengo que calcular el deterioro del inventario. Pero como en este caso es mayor el valor neto realizable que el dato que tengo en libros, entonces no tengo que hacer nada. Ahí tengo mis inventarios por debajo del valor neto realizable. Recuerden que la norma dice que yo debo estimar ese valor neto realizable y luego de estimarlo lo comparo con el valor que tengo en libros y si mi valor neto realizable es menor que el valor que tengo en libros, ahí aplico el deterioro. Si no, no tengo que hacer nada. ¿Okay? Y recuerden que eso sirve solamente para determinar si mi inventario está sobrevalorado o no. Es lo único que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, y una vez ya hemos calculado nuestro valor neto realizable, pues digamos que ahí ya podemos determinar que no hay que hacer nada frente al deterioro de los inventarios. ¿Por qué? Porque simplemente este valor neto realizable es mayor que el valor registrado en libros. Hagamos otro ejercicio a ver cómo nos va. Nos dice que al 31 de diciembre del año 2019 se encuentran registrados inventarios de productos terminados por valor de 1.000 pesos cada uno. Estas unidades serán vendidas a un cliente con el cual existe un contrato de venta que indica que el precio de venta del producto será de 980 pesos para el año 2020. Perdón, Marta, es que tienes prendido el micrófono. Si lo puedes apagar, porfa. Profe, usted también lo puede apagar cuando... ¿Sí? ¿Cómo? Sí.
Ay, miércoles, es que estoy perdido con Teams. ¿De dónde Sí, lo puedo apagar? usted le da mostrar participantes Ay, y ahí pero... le salen todos los participantes y por lo menos, no sé, a cualquiera que quiera, se lo quiera Ay, cerrar, sí, ya vi. le colocan los 3 punticos y ahí dice silenciar participante. Ay, muchas gracias. Miren, cada vez aprendo más con ustedes. Ayer aprendí a colocar audio en los El videos que... audio, así, yo estaba Sí. en la clase. Ah, Sí, 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 mira, sí, yo estoy vea en esa pues, clase también. Yo dañé todos los escuché, chistes. sí, Me fui triste porque no se imaginan lo que sufrí para poner esos videos en la diapositiva y después no me funciona. Bueno, sí, eso es otro cuento. Entonces, muchas gracias por la aclaración, Luisa. vale, gracias. Entonces, vuelvo a leer el caso para ponernos en contexto. Nos dice que al 31 de diciembre del año 2019 se encuentran registrados inventarios de productos terminados por valor de 1.000 pesos cada uno. Estas unidades serán vendidas a un cliente con el cual existe un contrato de venta que indica que el precio de venta del producto será de 980 pesos para el año 2020. La compañía debe incurrir en costos de transporte para efectuar la venta de estos productos por valor de 100 pesos por unidad. Entonces ahí básicamente, ¿qué nos toca hacer? Nos piden a qué monto deben medirse los inventarios al cierre del 31 de diciembre del año 2019. Entonces, básicamente, para este tipo de ejercicios, lo que hacemos es, los inventarios deben medirse a 880 pesos cada uno. ¿Por qué? ¿De dónde salió ese valor? O sea, ¿qué se hizo? Ok, entonces mira, lo que tenemos que hacer es calcular el valor neto realizable. Y nos dice que el valor neto realizable es igual al precio estimado de venta en el curso normal de las operaciones. Y en ese es de 980 pesos. Aquí nos dice, estas unidades serán vendidas a un cliente con el cual existe un contrato de venta que indica que el precio de venta del producto será de 980 pesos para el año 2020. Entonces, ese es el precio estimado de venta, 980 pesos. Y a eso le voy a restar los costos estimados para llevar a cabo la venta. Y me dice acá que la compañía debe incurrir en costos de transporte para efectuar la venta de estos productos por valor de 100 pesos por unidad. Entonces ya eso, digamos que se lo voy a restar a 980 menos esos 100, me da 880 pesos cada producto. Ahora, la diferencia entre el costo del inventario y su valor neto de realización por valor de 120 pesos será reconocido en el gasto del periodo, o sea, un débito, y provisión del inventario, un crédito. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es lo que estaríamos haciendo ahora. ¿Cómo registramos eso realmente? ¿Cómo hacemos nuestro asiento contable? Entonces, lo que hacemos es registros de la venta efectuada en el mes de enero de 2020. Entonces tenemos clientes, 980 pesos, contra, obviamente, pues si hicimos la venta, entonces nos llega un ingreso, 980 pesos. ¿Listo? Eh, Luego de eso, entonces vamos a registrar el costo de la venta, que lo hemos calculado en 880 pesos. Entonces, costo de ventas 880 contra unos inventarios de 880 pesos. Y la diferencia, esos 100 pesos entre el valor en que lo vendí y lo que me cuesta producirlo, ahí entonces llevo eso, digamos que eso hace parte del gasto de transporte. Esos 100 pesos fueron el gasto de transporte en el que incurrí. Eso me da, registro ese gasto de transporte en el débito, los 100 contra el disponible de 100. ¿Listo? Ahora, digamos que aquí ya tengo, debo calcular la utilidad o la pérdida en ventas de ese bien que estábamos comercializando. Entonces tenemos unos ingresos de 980, tuvimos unos costos de ventas de 880 y unos gastos de transporte de 100 pesos. Entonces el resultado fue básicamente cero. Y aquí surge lo siguiente, y es que no medir los inventarios a su valor neto realizable al cierre del periodo de 2019 generaría una pérdida de 120 pesos en el periodo 2020. ¿Ok? Entonces, por eso es que es bien importante contemplar y estar haciendo cada medición posterior, comparar esos inventarios contra ese valor de los inventarios en libros contra el valor neto realizable y poder determinar si está sobrevalorado o digamos que lo tenemos bien. Y bien que es que el valor en libros esté por debajo o sea menor que el valor neto realizable. Si el valor neto realizable es menor que el valor en libros,
tengo que registrar el deterioro de del deterioro de esa cuenta, ¿ok? Y aquí viene todo el tema del deterioro de los inventarios, miércoles a las 8. Bueno, entonces con este tema, si alguien quiere, podemos vernos el sábado en sesión de tutoría. Les explico el temita de deterioro de inventarios por medio de un videito que hay bien chévere. Aunque aquí lo explico, pero como ya son las 8:02 y de pronto ustedes tienen algo tienen alguna clase, entonces pues lo voy a dejar hasta ahí. Pero si alguien quiere, bueno, igual el próximo viernes, arrancamos con este tema, el valor neto, el deterioro de los inventarios, lo explicamos, hacemos un ejercicio. ¿Y por qué hay que hacer un ejercicio ahí? Porque dentro del taller hay un ejercicio de deterioro de inventario. Entonces, para que tengan la información, para que lo puedan desarrollar sin ningún inconveniente. Y una vez hayamos terminado el tema del deterioro de los inventarios, entonces vamos a empezar a abordar todo el tema de instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque en el taller, los 2 últimos puntos del taller tienen que ver con instrumentos financieros, ¿ok? Entonces, como para tenerlo ahí presente, esto es simplemente la explicación de lo que son de lo que es el deterioro y unos ejercicios para que podamos aplicar ese deterioro de los inventarios. Entonces, pues nada, dejémoslo ahí. Les agradezco mucho la atención y pues quedo atento. Mañana va a estar disponible ahí de 6 a 8 para cualquier inconveniente, cualquier duda que tengan frente al desarrollo del taller. ¿Listo? ¿Les parece? Dime. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que se vaya? Dime. Digamos que este valor neto realizable aplicaría para, digamos, o sea, es necesario hacerlo, digamos, inventario por inventario, no importa que sean 200, 300 artículos, se tiene que generar por cada uno, o simplemente se puede hacer a nivel general de acuerdo al costo que haya en los inventarios. No, ahí es bien importante hacerlo producto por producto porque lo que hay que entrar a determinar es si ese inventario está sobrevalorado o no. Y en ese caso, pues habrá que aplicar deterioro. Pero sí es importante aplicar el deterioro al producto que está sobrevalorado y no al resto de productos porque de pronto estás ahí cometiendo un error y eso de pronto pues te va a afectar en los estados financieros. Entonces es recomendable que se haga por cada producto porque cada ítem está con un valor diferente de inventario. Por ejemplo, no es lo mismo el valor de los inventarios de los tornillos al valor del inventario qué sé yo, de los taladros. Entonces, ahí van a haber unas grandes diferencias. Por eso es importante que lo puedan, que tengan ese grado de granularidad de la información para que a cada ítem le apliquen ese valor neto realizable. Pues sí, porque es que digamos, o sea, yo lo digo porque es que hay una empresa en la que yo manejo que pues yo hasta ahora ese concepto no se ha aplicado, ¿sí? Y me preocupa porque, o sea, créeme que son más de 100 artículos, más, en una ferretería. Uy, claro, sí, sí, sí. Profe, yo tengo una pregunta. Es tremendo. Dime, Javier. Digamos, tú mostrabas cuando se hacía el cálculo del valor neto realizable, pues este proceso yo lo manejo en la compañía donde trabajo, yo lo realizo, inclusive lo registro. Tú hablabas de las cuentas de clientes, ¿sí? Digamos, nosotros la práctica que tenemos es calcular a cierre, digamos, de cada mes el valor neto realizable a nivel de SKU, ¿sí? Digamos, si yo tengo 500 de SKU, a esos 500 de SKU, pero como yo tengo la rentabilidad por línea de productos, es decir, néctar, leche, derivados, avenas, yo tengo la rentabilidad de presupuestos de cuánto es la línea, de cuánto es el gasto que yo hago por esta línea de productos, ¿sí? Entonces, digamos, el 10% yo me gasto en derivados, el 20% en néctar. Entonces, digamos, pero yo lo registro, nosotros lo registramos. Al siguiente mes verificamos las cantidades de las unidades que hicimos el deterioro, el valor neto realizable, si tiene algún ajuste, y miramos cuántas se utilizaron, porque digamos, yo puedo
a tener un inventario, un sobrestock de, no sé, de 1000 unidades, un ejemplo, y yo le calculo un PNR de, digamos, de 100 pesos, un ejemplo. Y esas unidades yo no las vendí todas en el mes siguiente, yo vendí 900. Entonces yo tengo que mirar, comparar el deterioro que yo, el BNR que yo hice en el mes anterior versus la venta que yo hice en el mes siguiente. Y ahí debo disminuir dentro de mi deterioro del registro del BNR contra la cuenta temporal que tenemos de provisión por deterioro, porque yo no lo tengo a nivel no lo tengo amarrado a la venta porque no hemos podido lograr anclar eso de la facturación, porque pues tenemos muchos canales de ventas y es muy complicado hacerlo. Entonces lo que hacemos es comparar lo que me quedó a cierre del siguiente mes, mirar cuánto fue la producción que hice y le resto la producción. Un ejemplo, si yo de las unidades hice 100 unidades, tengo que restar las 80. Entonces yo creo que depende del negocio, porque pues obviamente cuando hay muchas cantidades y mucha rotación, es complejo realizar Sí, es duro y cuando se tienen muchas líneas de producción o se tienen muchos productos dentro de la organización, entrar a determinar eso, pues digamos que tiende a ser un poquito, eh, requiere un esfuerzo y ahí es en donde básicamente uno tendría que entrar a apoyarse con herramientas informáticas que le faciliten un poquito el trabajo, pero sí, entiendo el tema, Javier, y pues es bastante difícil, o sea, y lo hacen es cada mes, sí. Sí, nosotros lo hacemos cada mes, pero a nosotros antes, como usted ha hablado ahorita en la clase, yo me gasto, un ejemplo, 500 pesos en transporte. Digamos, esos 500 pesos, yo no puedo castigar a todos los productos dividiendo esos 500 pesos en todos los productos. Yo tengo que buscar cuánto yo me gasto con llevar un yogur a un cliente, cuánto yo me gasto con llevar un néctar a un cliente. Entonces, digamos, el transporte, llevar un néctar puede ser diferente al llevar un yogur, digamos, dependiendo de las líneas digamos, que yo tenga de canales, porque hay unos canales que tienen descuentos, rebajas, rappel, una cantidad de cosas, entonces tengo que contemplar todas esas variantes. Por eso nosotros lo tenemos agregado, digamos, por línea de productos, familias, para poder sacar el porcentaje de gasto de esta familia y poderlo llevar a cada uno de los productos. Y inclusive yo cuando hago la revisión, yo le digo al señor de costos, oye, señor de costos, ¿por qué este producto está quedando sobrevalorado? No, es que tuve una pérdida, un desperdicio dentro de la producción, me tocó meterle una mantequilla procesada y me tocó, no sé, algo así que hayan utilizado adicional, o de pronto la materia prima llegó más cara. Entonces ahí uno puede mirar también, puede medir por qué generó un valor neto realizable alto y puede uno identificar qué fue lo que pasó. Entonces ahí, señor de costo, venga, ¿qué pasó? No, sí, es que la tapa que le metimos esa tapa era el proveedor B, porque en el proveedor A no lo conseguimos y nos tocó comprar la más cara. Entonces ahí uno puede ver también a nivel de CKU, a nivel de material, puede uno ver la desviación por productos y ahí podemos llamar la atención a cada uno qué fue lo que sucedió. Entonces, por eso sí lo manejamos también así. No, pero chévere porque está bien organizado, Jorge. Javier, el tema lo tienen bien, pues desde mi óptica y con lo que me cuentas, está bien estructurado el tema de los inventarios allá. O Sí, sea, es poder, que igual molesta mucho en sus auditorías y bueno, y todos los auditores, ¿no? Porque nosotros somos una matriz peruana y recibimos muchas claro. auditorías. Entonces, pero sí, de realidad, para poder uno ver lo que hablaba la compañera que decía que de la ferretería, tengo 100, digamos, materiales, yo lo tengo que hacer a nivel de CKU. ¿Por qué? Porque no es igual vender una arandela o vender de pronto un martillo o vender un tornillo, ¿sí? Entonces, todo tiene un costo diferente. Entonces, sí, es Exacto. importante tenerlo. Oh, qué bien, Javier. Muchas gracias por la participación, viejo. Eso nos nutre muchísimo esos aportes. Con mucho gusto, profe. Bueno, Javier, bueno, a todos les agradezco muchísimo, a Luisa, a Marta, Carlos, Erika, Ruby, Alba. Hay una niña que me sale, me dice Mendoza, pero no. Mendoza Socar, pero no me sale. Victoria, lo mismo. Bueno, muchachos, entonces les deseo lo mejor. Pasen una buena noche y quedo atento mañana para tema de tutoría, ¿ok? Cuídense mucho. Ok, Vale, profe, profe, igual. Profe, Feliz muchísimas noche. Gracias, gracias. profe. Gracias, que estén muy bien. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego.